Bueno, qué interesante. Nadie nos puede dar lecciones de cómo se hace crecer la economía. Complicado porque no crece hace 3 años la economía, con lo cual es una pregunta que le podemos hacer a Julio Cobos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien. Bueno, ¿no le puede dar nadie lecciones al kirchnerismo de cómo tiene que hacer crecer la economía? Mire, yo creo que lo que tendría que ver la presidenta, cómo funcionó la economía en los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner, yo digo hasta 2007, mediados de 2007, donde las variables económicas eran las de, ni derecha ni izquierda, pero eran las de un país que necesita ser bien administrado, y hablamos de superávit fiscal, reservas del Banco Central, dólar competitivo, superávit comercial, balanza comercial positiva. Uno, si hoy ve los números, a ver si la presidenta quisiera cuantificar los resultados de la economía, tendríamos que escuchar a Echegaray, pero complementarlo en su informe. A ver, unos datos. La recaudación creció en un 30%, pero veamos por qué. El IVA creció el 26%, la recaudación por IVA. Ganancias en el último mes, 53%. Quiere decir ahí que las medidas de Kicillof en cuanto a esta reforma tributaria, lo que produjeron es más contribución por la parte de IVA. Los recursos aduaneros, el 11% han caído, es decir, todas las exportaciones. Y hay una economía, producto no solo de la administración económica, sino del sistema energético del país, que ha complicado y condicionado la economía. Los subsidios, mira, vos tenés 3 grandes ingresos, lo sabrás vos que sos economista: impuestos y ganancias, impuesto al cheque fundamentalmente, seguridad previsional, aporte patronal de personas y recursos aduaneros. Bueno, mira, todos los recursos aduaneros, derecho a exportación, importación, en 5 meses que llevamos, no alcanzan a cubrir 4 meses de subsidios de energía. No hablemos, a ver, para poner cifras exactas, 46.000 millones han sido los recursos aduaneros, el ingreso que han caído un promedio de un 16%, y 68.000 millones en subsidios, transporte, a energía y a empresas del Estado. Entonces, todo esto tiene que ver con la media económica. Y yo no veo, la verdad, un crecimiento de la venta de autos, ahora una recuperación, te escuchaba vos, del tema de inmobiliario, pero a ver, seguimos con inflación, la economía está estancada, no hay inversiones. Y yo la verdad lo que quiero es que volvamos a las variables sensatas. Pero cuando usted estaba en la fórmula con Cristina y estuvo en la vicepresidencia, ¿ella hacía este mismo manejo de la economía? No, yo no en los datos se lo pregunto, sino en las formas. No, a ver, Néstor Kirchner era un obsesivo de los números, ¿no es cierto? Y sobre todo, quizás hasta muy rudimentario pero él seguía estas variables. Después, bueno, vino el conflicto del campo y todas estas cosas, y la verdad que comenzó a decrecer estos ingresos producto de la actividad agropecuaria. Pero bueno, hoy lo cierto es que tampoco son favorables los números que, por lo menos ahora, los números de los commodities y todo esto, y esto afecta. De hecho, hasta que yo siempre digo que quizás Néstor hoy sería probablemente, no sé si opositor, pero más o menos a algunas políticas que lleva adelante el gobierno, sobre todo porque el tipo de cambio está muy repasado. Vamos a repasar después unos datos de economías regionales, pero cuando uno empieza a mirar lo que se cayó en volumen, porque cuando decimos que se cayeron las exportaciones, vale decir que la soja vale hoy $150 menos de lo que costaba hace un año. Ahora, la pregunta es, políticamente el gobierno en algún momento pensó en recomponer la relación con el sector del agro que genera el 60% de los dólares que vende la Argentina al mundo. A ver, no ha sido convocado al diálogo, no hay un plan estratégico. Hubo un acercamiento con Federación Agraria. Hubo, pero mínimo, por cuestiones menores. Hoy ha hecho, creo, anuncio la presidenta con el tema vitivinícola. Mirá, el año pasado se aportaron $1.000 millones, en el 2013 1.400 millones de dólares. Ahora, pero la competitividad es fundamental en las economías regionales. Pero Julio, hoy la presidenta dijo que ya se dejaba de tomar en Damajuana si se tomaba vino premium. Bueno, a ver, el consumo de vino ha caído. A ver, en los años 70 se llegaba a tomar 90 litros por habitante por año, se toman 25 litros.
Sí. Han cambiado la costumbre, en casa tomaba al mediodía vino con soda, bueno, ahora son Pero además otras de cosas, la en el almuerzo costumbre. ya no se toma Lo vino. más peligroso, Mariana, ¿sabes qué? Es que si vos le vas a vender un vino a Estados Unidos, hoy respecto de hace un año o de hace 2 años, en dólares sos 25% más caro y los franceses son 10% más baratos. Claro. Entonces eso está Y vos liquidando la tenés industria. el mismo precio hace 3 años o 4 años en Mendoza del productor, cuando la inflación, por eso las economías regionales están padeciendo todo este producto, esta macroeconomía que no funciona. A ver, si funcionaría la economía, ¿por qué teníamos que tener cepo al dólar, por ejemplo? Ahora, Macri habló de sacar el cepo al dólar en los primeros días de gobierno. Usted forma parte de una alianza que justamente... Yo lo salía a criticar, porque eso no salía a criticarlo ahí. No se puede, si no lo hubiera hecho ya el gobierno, y por más que uno no esté de acuerdo con la economía actualmente del gobierno, es muy fácil entrar en el cepo, pero muy difícil salir. Acá hay que ir apuntando un plan gradual, bajar la inflación, con una política acordada en ese sentido, donde el Estado dé el principal ejemplo, y sí, se puede sacar el cepo, pero más adelante, Ahora, de una forma gradual. Contábamos un escenario en Mendoza que es algo que están tratando de buscar en la provincia de Buenos Aires, que es esto de juntar a toda la oposición por un lado y al kirchnerismo por el otro, que es lo que se va a ver en las elecciones en Mendoza el 21 de junio. Y en provincia de Buenos Aires está todo trabado, el masismo buscando con el macrismo algún tipo de alianzas. Usted como dentro del espacio del macrismo, con Carrió, con Cobos, con usted, con Sanz, digo, ¿cómo lo ve? ¿Es factible? Mira, las cosas creo que hay que hacerlas en tiempo y forma, ¿no? En muchas provincias esto se hizo y ha funcionado. Si se están haciendo esos esfuerzos, yo los desconozco, porque realmente no tengo información más allá, por ahí la presión mediática, entre comillas, que se puede ejercer para que esto se haga y tenga preponderancia en el resultado nacional, todo lo que aporta a la provincia de Buenos Aires. Pero a una semana del cierre de alianzas, perdón, pero por eso yo creo que ya es un poco tarde para estas cosas. Lo que es claro es que su posición en la Convención Nacional, que fue la que perdió, era de convocar una PASO ampliada. También es cierto que hoy Massa aparece como mucho más debilitado, lo cual le podría dar la razón a una PASO no ampliada, justamente porque Massa está más débil. Ahora, ¿por qué no integrarlo de alguna manera, tal vez proponer una candidatura a gobernador de la provincia? No quiero, yo me imagino en la mentalidad de Massa, si él quiere ser candidato a presidente, decirle andá y bajar a la provincia, bueno, no es grato para él, ¿no? Es una decisión personal de él. ¿Pero usted cree que el macrismo, así como acompañó esos espacios locales en Mendoza y en otras provincias, podría aceptar la llegada de un Massa candidato a gobernador que tendría una chance sumamente competitiva? Yo creo que si se tiene vocación de poder y de gobierno, tendría que ser... Pero viene rechazando todo el macrismo. Bueno, lo vienen rechazando todo, por eso... Ahora, ¿solo discute el macrismo ahí o la Unión Cívica Radical? No, la Unión Cívica Radical creo que está haciendo fuerza por lo que uno escucha ahí, ¿no? Y no tiene problema la Unión Cívica Radical porque lo hemos hecho en muchas provincias. Ahora, pero es el PRO, el que lidera de alguna manera por las encuestas Mauricio Macri, muy influenciado también por su publicista Durán Barba y a veces en contrapunto con sus operadores políticos, como el caso de Emilio Monzón. Sí. Ahora, cuando Julio, que usted dice es un poco tarde, ¿para quién es tarde? Mira, yo lo que creo que si estos acuerdos se hubieran hecho cuando los espacios políticos están fortalecidos, no debilitados, nos pasó a nosotros con el espacio del Frente Amplio. Se conformó ese espacio que era sumamente competitivo y después se lo empezó a debilitar las candidaturas propias, diciendo no, que yo a la provincia, la de Hermes Wiener, y después al espacio integrado no le aportó mucho Macri. Es decir, a ver, ¿qué es lo que cambió en el espacio después de Gualeguaychú? ¿Subió 15 puntos, 20 puntos Macri? No subió. No, lo que desapareció fue UNEN. Claro, lo que desapareció fue UNEN, tuvo que asumir ahí Margarita. ¿Stolbizer tiene el apoyo de Wiener? Yo creo que sí, él la propuso, digamos, para liderar este espacio, ¿no? Hay que ver si el apoyo de Wiener también es el apoyo del socialismo, ¿no? O uno puede brindarle un apoyo personal. Pero bueno, creo que está ahí encolumnado todo lo que es socialismo y Libres del Sur. Julio, en este escenario electoral hoy,
¿El kirchnerismo está mejor posicionado si la oposición no logra juntarse completamente? Yo creo que se ha recuperado el kirchnerismo de lo que fue el efecto Nisman, donde cayó la imagen del gobierno, la imagen de la Presidente, y Scioli tiene una particularidad que todos sabemos, ¿no? Que cuando cae el gobierno, él cae menos, y cuando sube el gobierno, él sube mucho más. Y hoy por hoy, a ver, si le llamamos kirchnerismo, Scioli es el que está de alguna manera liderando, por lo menos lo que uno ve en las encuestas, entonces ha habido una recuperación. Y esto obliga a repensar por ahí las estrategias, como en este caso el tema de la provincia de Buenos Aires. La presidenta, transcurriendo los últimos 6 meses de mandato, en un acto como el del 25 de mayo, está reinventando las lecciones de política. El famoso Pato Rengo, acá parece que de Rengo no tiene nada, porque está manteniendo el control de las riendas políticas. Bueno, a ver, comentamos que el kirchnerismo tiene siempre lo hemos dicho, tiene un núcleo duro de seguidores, que pase lo van a acompañar al gobierno, a Cristina, fundamentalmente, y después dependerá el candidato que surge en definitiva, que pareciera que fuera Daniel Scioli, tiene algo más de captación de votos de un electorado más independiente. Así que llega de esa forma. Y a ver, en las otras elecciones, que fueron una derrota, que Massa derrotó a Scioli, a Cristina, en el propio provincia de Buenos Aires, pero en general en el país sacaron más votos que los otros espacios donde estábamos nosotros. ¿Y quién va a ganar esta interna entre Macri, Sanz, Carrió? Bueno, hoy, si fuera hoy, las encuestas dicen que Mauricio Macri, ¿no? La verdad que me costaba entender en un momento que hicieran este tipo de alianzas donde sabían que desde el radicalismo iban a estar en desventaja con respecto a la figura de Mauricio Macri. Y sí, bueno, por eso nosotros dimos otro tipo de pelea. La primera pelea inicial fue de consolidar el espacio que nosotros habíamos iniciado, que habíamos empezado muy bien, con mucha expectativa, y por otra parte era el espacio que había salido que era segundo en donde usted planteaba una interna contra Wiener. ¿Pero qué ganó ahí? ¿El individualismo de algunos dirigentes radicales? Y bueno, ganó la conducción partidaria que estaba en manos de Ernesto Sanz. En su momento yo decía, había una especie de incompatibilidad entre ser candidato a presidente y conducir el partido. Uno cuando está en el partido y todo, uno tendría que haber puesto a disposición el partido de los candidatos. Pero bueno, estas son etapas ya que hemos superado. ¿Cómo ve el candidato a vicepresidente elegido por Ernesto Sanz, Lucas Liach? La verdad que no puedo opinar mucho, pero no lo conozco. No lo conozco, sé que es un economista, historiador, que se ha doctorado, y una decisión personal que ha sido de Ernesto Sanz. Se buscará complemento en edad y en profesión, así que bueno, una decisión que la respeto porque es de él, pero no ha sido consensuado, por lo menos por lo que es el espacio. La figura, ¿no? Claro. ¿Cómo ve un escenario, hablábamos de Scioli en un escenario del kirchnerismo y por el otro lado el macrismo? ¿Quién va a ser el Macri? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Mirá, hoy está todo en bandera verde, digamos, ¿no? Nosotros vamos a apostar a que se genere una alternativa al gobierno, al kirchnerismo. Pero hoy por hoy no creo que nadie gane en primera vuelta. Hoy veremos qué ocurre el 9 de agosto en las primarias y qué ocurre después en octubre. De ahí en más que nuestro espacio, lo que yo siempre vengo sosteniendo y que todavía está un poco indefinido, tenemos que decirle a la ciudadanía cuál va a ser nuestra propuesta de gobierno. No la propuesta de gobierno del radicalismo, no la propuesta de gobierno de la coalición cívica, no la propuesta de gobierno del PRO, sino la propuesta de gobierno de este espacio que debe ser consensuada y que todavía está pendiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la parte institucional? ¿Qué vamos a hacer en la parte económica? ¿Y qué vamos a hacer en la parte social? Que son los tres ejes que nosotros habíamos planteado. ¿Qué siente usted habiendo sido vicepresidente de Cristina, ocupando un rol ahora no tan protagónico dentro de los 3 candidatos a presidente que ofrece, teniendo que terminar votando a una alternativa como la de Macri, que claramente es lo contrario de lo que representa el kirchnerismo cuando usted fue una de las figuras del kirchnerismo? Porque no es lo mismo votar a Wiener o votarlo a usted contra Cristina que votar a Macri, ¿no? A ver, vamos a corregir ciertas cosas. Nosotros hicimos un acuerdo que se dio en llamar concertación, donde nosotros representábamos a un sector importante, el radicalismo. Es decir, yo en mi pensamiento, en el acompañamiento a Cristina, llevaba el pensamiento del radicalismo. O
o sea, que no saltamos del kirchnerismo al macrismo, sino del radicalismo. Tal es así que hemos trabajado juntos ahora. Yo di la pelea, no estaba de acuerdo en principio con esto, pero uno respetuoso de las instituciones, en un país donde reclama mayor institucionalidad, tenemos que dar el ejemplo. Y los partidos políticos son instituciones, nos guste o no nos guste, y las tenemos que recuperar. Así que por eso ahora el mayor esfuerzo que yo me voy a concentrar es acercar al PRO a la propuesta del radicalismo, como lo intenté hacer en el kirchnerismo, que era la parte que venía ahora de mayor institucionalidad, así decían los eslogans de campaña, y grandes acuerdos, en la cual es el pensamiento del radicalismo. Así que, así como Macri ha dicho que él está de acuerdo con las banderas del justicialismo, bueno, en las banderas donde quizás muchos coincidimos, ahora tiene que estar de acuerdo con las banderas del radicalismo. ¿Y en Mendoza qué va a pasar? Porque en Mendoza, ¿qué va a pasar? Porque en las PASO en Mendoza, en la última elección, el kirchnerismo logró un porcentaje de votos y por lo tanto la oposición quedó a 4 puntos en lo que es espacios políticos. A ver, está peleado. convengamos que ahí el kirchnerismo logró el segundo lugar, que sacó alrededor de un 10-12%. El 25%, Adolfo Bermejo, que representaba al Partido Justicialista, convengamos que no al kirchnerismo puro, Carmona representaba al kirchnerismo puro, y un sector de Matías Rovira, que era un profesional independiente, que fue convocado, se peleó con el gobernador y después decidió ser candidato a gobernador, aún dentro de ese espacio. Entonces, muy difícil que esa sumatoria, o los porcentajes de votos, o sea, todos que sacó esos cada votos uno, divididos se suman. Ahora lo está tratando de encaminar Cristina, claro, de manera que los votos que sacó Carmona, que representaba a la Cámpora, bueno, se puedan acercar. Pero igual convengamos que el candidato, a ver, para poner un ejemplo, el candidato que fue más votado del Frente para la Victoria, quedó a 25 puntos del 50%. Alfredo Cornejo y Laura Montero quedaron a 2,5 puntos del 50%. Y ha habido un crecimiento de Alfredo Cornejo, como también un crecimiento de Bermejo, no lo vamos a negar. Pero estimo yo que la sumatoria de votos que sacó el Frente para la Victoria puede ser un techo, digamos. Lo nuestro fue un piso, y de ahí en más creo que nosotros vamos a tener un resultado bastante contundente a favor de nuestro candidato. Julio, a ver, teniendo en cuenta como su experiencia como vicepresidente y conociendo el escenario electoral, si no se obtiene la provincia de Buenos Aires, digo, en intendentes y en apoyo, ¿se pierde la elección? Y hay que ver cuánto se puede recuperar en distritos clave como es Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, que de alguna manera vienen a empardar, y Capital obviamente, ¿no? Que vienen a empardar obviamente los resultados de la provincia, que no tiene que haber mucha diferencia también. O sea, uno puede perder la provincia de Buenos Aires, pero no hay que perderla por mucho. Ahora, los votos, usted hablaba recién de los votos dispersos dentro del kirchnerismo que Cristina fue a aglutinar. En la PASO que se haga entre Sanz, Carrió y Macri, los votos del radical de Boina Blanca, de Santa Fe, de Córdoba, inclusive de Mendoza, ¿es un voto que va directo a Macri? ¿Usted lo ve pintándose de amarillo ese radical? Y todo dependerá del mensaje, por eso yo insisto en la propuesta. Uy, el mensaje es un globo de color y un par de fotos, nadie baja con una propuesta electoral. Bueno, nosotros vamos a insistir, y yo en lo personal, que se transmita cuál es la propuesta de gobierno, a ver si le llega al electorado del radicalismo. Si no, va a pasar esto, que acompañen a Ernesto Sanz y después no acompañen, como suele pasar en las primarias, ¿no? Como suele pasar en gran parte de los candidatos, cuando hay mucha diferencia. Cuando hay similitud de candidaturas se pueden sumar. Bueno, habrá que ver, tenemos algunas elecciones ahora en Santa Fe, donde podemos ver a ver si los votos del radicalismo y el socialismo, que son bastante afines, se suman, y a ver si revierten la situación de las primarias. En donde es difícil explicar, ¿no? Radicales con socialistas en Santa Fe, pero con el PRO en la Nación. Sí, bueno, y lo mismo ocurre acá, Carrió apoyando a Lustó en Capital, y nosotros también, y yo en particular, y Ernesto Sanz también, y compitiendo, donde sabemos que si llega a ganar Lustó,
se le complicó la carrera a Macri. Si Claro. llega a perder Sí. Capital Federal, No. olvidémonos. ¿Y cómo se tiene que están olvidar Macri. confiados en Capital? Mirá, yo lo que sé que hay unas diferencias hoy, que ha crecido Larreta, porque parte de los votos de Michetti le van a Larreta, pero también parte de esos votos le han ido a Lustó. Y en un escenario de segunda vuelta Sí. está muy parejo el asunto. Así que, bueno, estas son las cosas que por ahí la ciudadanía le cuesta entender y que nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo. Pero para por explicarlo. eso, se le cuesta entender. ¿Y cómo se le explica al electorado entonces? Una alianza donde Y bueno, estás de pero acuerdo siento por lo un que lado con un nosotros candidato queríamos, y bueno, por otro competís. Hay que preguntarle a los que tenían otra idea, por eso nosotros Sí. buscábamos armonizar todas estas cosas. Y fíjese que nosotros era lo que teníamos la propuesta, por ahí si quiere, más cerrada, de sostener un espacio socialdemócrata, porque esto es lo que habíamos ido en forma Es el conjunta en las el elecciones, lunes y primigenio, después cuando digamos. vimos que se empezó a caer, bueno, a ver, acomodémonos a la realidad, bueno, tratemos de convencer una gran primaria, pero que estén todos. Y pusimos algunos ejemplos en las provincias, Ahora, como fue el caso de ¿en Mendoza. qué momento la Argentina va a dejar de discutir consignas y va a empezar a contraponer conceptos? Y bueno, esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Claro. El día que hayan políticas de Estado, el día que pensemos otro país distinto, ¿no? Y mira, yo siempre digo, acá hay que cortar mandatos. Lo cierto es que, vos recién me preguntabas Sí. fuera de cámara, porque Mendoza y Santa Fe son las dos únicas provincias que no tienen reelección. Entonces eso te obliga a vos a generar políticas de Estado, a mantener lo que viene del otro. Y bueno, y estas cosas no se dan, entonces el que gobierna piensa en el segundo periodo, después cuando está en el segundo periodo todo lo hacen sentir imprescindible, Sí. hay que modificar la Constitución, y ahí aparecen las conductas por ahí hegemónicas, Sí. y esto nos hace bien una república como la Y que Julio, uno como en la desearía, provincia de ¿no? Mendoza, que hay un solo mandato, en Nación, ¿cómo debería ser? Lo mismo. Yo estoy convencido y fui un crítico A la de chilena, reforma digamos. a la chilena, a la uruguaya. ¿Y por qué funcionan? Y nadie se cae, los gobiernos, al contrario, hay un crecimiento, hay un desarrollo sostenido, ¿no? Yo conozco Chile de los 18 años y obviamente que todavía, ahora Bachelet le está dando mucho impulso al tema educativo, al tema social, pero había que ver cómo vivían los chilenos cuando asumió Claro. Patricio Elwin, ¿no? Y cómo claro. están ahora. ¿Y cómo se- Julio Cobos, muchas gracias por Muchas estar con gracias por nosotros habernos esta noche. acompañado. Mucho gusto.